Sí, aquí miro que hay buena seguridad, aquí bastante seguridad, aquí pues es necesario, me imagino. De carro, che. Ajá. Aquí crecí. Cuando las personas escuchan de Loma de San Juan, ¿cómo es la reacción? ¿Cómo es la impresión que tiene la gente de aquí? Más bien la vez pasada a un amigo le pregunté como que podía venir acá y me dijo, uy, yo por ahí no paso. Era un fotógrafo que venía. Sí, tiene esa fama. Ajá, y me dijo, capaz y me roban las cámaras. Es la estigma, ¿verdad?, que existe en estas colonias. Sí. Sí, porque aquí les mencioné a mis amigos que iba por más o menos por satélite, pues. Y ya se puede imaginar la reacción, ¿verdad?, de la gente que no conoce. Cuando hace como 3 semanas, un tiroteo, como a la 1 de la mañana. Aquí en la colonia. Y nadie hubiera imaginado que en un lugar tan lejos de Japón, con tantos obstáculos, nace un niño, bueno, un joven, que por arte japonés se supera. Y Hugo, cuéntame, cuando tú eras un niño y hablabas de cosas de Japón, las películas que le gustaban de Japón, ¿cómo reaccionaba la gente? ¿Te burlaban o cómo era? No se burlaban, sino que mostraban interés al final porque aquí en Honduras la cultura japonesa también ha impactado, más que todo en la parte del anime. Vamos a hacer un reto ahorita con Hugo. A ver quién puede hacer más de esos. Vamos a ver, ¿bien listo? Dale, 1 por 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya perdí la forma. La pandemia nos tiene muy débil ya. ¿Tienes un deporte preferido? Karate. Karate, así es. ¿Cómo es? Muéstranos unas cuantas patadas de karate que aprendiste. Papá me dijo que llegaste a cinta verde. Ya. A ver si no estiran esos pantalones o no va a rajar, ¿no? No, espérame, primero me estiro. Espera, a mí no, en el aire, por favor, que no me quiebren, por favor. Ah, no, hombre, mira la flexibilidad que tiene este hombre, me está asustando. Es que es más japonés que yo, este Hugo es ese. Sí, porque La navaja, el samurái hondureño. Ahora está mostrando. No, hombre, gran flexibilidad. Vaya. Tranquilo, descansa. Que necesitamos grabar. Estoy cansando mucho a Hugo. De tanto exhibición. Mira, eso es una grúa, ¿verdad? Sí, eso es una grúa hondureña. Mira, Julio, esa cosa blanco, el pájaro. Una grulla, vamos a puede ser eso. Vamos a hacer una grulla de origami. Mira que está volando. Se ve que eso se llama destino. Señores y señoras, yo creo que eso se llama destino, no es una coincidencia cualquiera. Yo nunca he visto una grulla aquí en Honduras hasta ahorita. Hoy que vamos a hacer uno en origami. Así que yo creo que el mío va a salir muy bueno, porque yo me siento como la fortuna está en mi lado hoy. Vamos a conocer la casa de Hugo. A ver, ¿qué tal ordenado su habitación? Anoche me dijo que iba a organizar bien su habitación. Aquí está el arte. esa es la figura. Wow, el orgullo de la casa, ¿verdad? Aquí enfrente de todo. Una figura de Dragon Ball Z, Freezer. En específico, su Wow. segunda fase. Todo hecho con papeles. Papel y cartulina, doblado y pegado. Este es un panda de origami. Panda. Tuvo un kabuto samurai. Ahí parte tradicional de... Sí, es como el casco de los samuráis. 2 figuras de Pikachu. De Aquí Pokémon. un unicornio del artista japonés Satoshi Kamiya. Spider-Man. Ahí está el Este famoso. es, Goku. Cada cosa hecho a mano. Cada cosa hecho a mano. Hasta este maniquí. ¿Cómo está hecho a mano. ¿Cómo así que hace esto con la mano? No entiendo. Escribo las plantillas, Ajá. las recorto y las pego. Este dragón, en específico me encanta, porque también es del mismo artista Satoshi Kamiya y lo sacó en su mismo libro de 2002. Y esta figura en específico está catalogada como súper complicada. Sí, se Súper complicada, para poder lograrlo hay que tener como que Mira los experiencia. detalles solo aquí en los cuernos. Mira, hay como 1000 papeles ahí. Son específicamente 274 pasos para lograr hacerlo. Yo me tardé unas 10 horas en lograrlo. Y otras 4 horas en darle esta forma, en diseñarlo. ¿Cómo nació mi gusto por el origami? Sinceramente, fue cuando tenía 11 años. Un día estábamos sin energía en la casa y no tenía como que nada que hacer. Y lo pasé a hacer una ranita de papel. Ese mismo día, esa misma tarde le pregunté, ¿me puedes enseñar a hacerla? Cuando me enseñó me encantó y después seguí viendo más en internet. ¿Y cómo reaccionaron tus amigos al ver esto?
estaban como que pensaron que era macizo o burlaban o cómo era la reacción de ellos. Nada, se burlaban un poco porque decir solo es papel. Papel no, como que no tiene ningún valor grande, pues, solo es una hoja. Pero cuando ven lo que se puede transformar la hoja en algo tan complicado como un dragón con 8 cuernos, ya les asombra más. ¿Podemos conocer un poco la casa? Sí, por supuesto. Bueno. Ah, vamos a ver el cuarto ahí. Digo anoche que iba a ordenarla hasta el cuarto. A ver si lo hizo bien. Sí, tengo Eso es un intento. ese Primer intento. es mi primer intento del dragón que vieron la vez pasada. Ese intento lo hice hace como 3 años. Y como pueden ver, pues, El nivel del... digamos, Sí. está muy aguado para empezar. Lo chiste es que para ti esto es como algo elemental. Ajá, es algo simbólico para Sí, mí. pero para otras personas jamás podría ser hasta algo de este nivel. Es poco. ¿Cómo se dice este en español? Es una grulla de papel. Es una grulla. Grulla. Sí, todo este montón de grullas hizo alrededor de 1000 grullas, más o menos. Más que todo por... ¿Usted ha escuchado la historia de Sadako Sasaki? No. Sadako Sasaki. Edúcame de Japón, sobre Japón. La cosa es que está la leyenda... bueno, está la leyenda de las 1000 grullas. Las 1000 grullas dicen que si uno dobla 1000 grullas de papel, se le considera un deseo del corazón. Así decir, tener larga vida, tener buena salud, etc. Entonces, Sadako Sasaki era una niña que había escuchado esta historia y a finales de la Segunda Guerra Mundial, con la caída de la bomba nuclear en Hiroshima, ella como a los 10, 11 años tuvo una enfermedad por la radiación. Entonces ella como había escuchado la historia de las 1000 grullas, dijo, yo quiero intentarlo. Y al momento de intentarlo tenía como que el deseo, pues, al completar su misión, tenía el deseo de poder tener buena salud, de poder sobrevivir a su enfermedad. Lastimosamente ella llegó nada más a hacer unas 642 grullas. Ya luego Quería ser 1000 ella. quería hacer las 1000 para poder ver su deseo de tener buena salud, ¿verdad? Entonces no pudo terminar su deseo, no lo pudo completar, pero sus demás amigos lo cumplieron, demás O amigos. sea, falleció ella. Falleció. Entonces sus demás amigos, familiares, compañeros de la escuela decidieron ayudarla a poder completar esa misión y que su alma vaya en paz, por decirlo así. Ya luego con los años, por ese acto por ese gesto, ¿verdad? La grúa de papel se volvió un símbolo de paz, porque representa ese sacrificio de esa niña, pues, de Sadako Sasaki. Yo, nacido en Japón, tuve que venir a Honduras para aprender el famoso arte japonés. Aquí, gracias a mi amigo Hugo. Vamos a ver qué tal. Aquí está escondiendo la mamá de Hugo, ¿verdad? Yo creo que no le gusta mucho la cámara, pero vamos a conocerla. Hola. Miedo. Me gustó. Estaba preparando comida. Aquí es donde toda la familia se reúne a comer juntos, hablar del día, La cocina. hablar de las esperanzas, sueños, preocupaciones. Yo voy a usar ahí elija el que más Ok. le gusta. Bueno, vamos a elegir uno muy japonés. Una de las hojas que he guardado, ¿verdad? Por ocasiones especiales, Hugo me está dejando usar una de estas hojas de un cuaderno que viene de lejos, ¿verdad? Y tiene historia. Sí. Bueno, Vamos Ok. a hacer, la figura que vamos a hacer va a ser una grulla, ¿verdad? sí. La grulla es como que la principal figura porque la historia de la grulla, ¿verdad? Y también porque de esta grulla nace el primer libro de origami. Mira, Ok, doblo a la mitad, ¿sí? Hacia la mitad. Sí. Acá. Y Ahora. ahora doblamos hacia la otra mitad. Sí, va muy rápido, Hugo, ¿verdad? Ajá, la otra mitad. Aquí le preguntas a 100 personas si sabe hacer origami. ¿Cuántas personas? Dice que sí. Una figura que no está en un avión, pues. Casi nadie. Cero, ¿verdad? Sí. Pero Y la palabra origami significa... origami significa, digamos, ori es doblar. Y ya gami, que decir gami, mejor dicho, viene de papel. Papel doblar, doblado. papel doblado. Sí, sí. Eso. Qué bueno. Tú sabes japonés también, ¿va? Un poco. Sí, increíble. Ok, disculpe que estaba concentrado mucho en tus palabras y olvidé de concentrarme aquí. Entonces tenemos esta parte de abajo, ¿verdad? Ahí. La capa. Mi primera grulla de papel no fue hecho en Japón, sino que aquí en San Pedro Sula, Honduras. Gracias a mi gran amigo Hugo. Mira, qué macizo, mira. Entonces vamos a hacer 1000 de esos ahorita. Bromas, hoy es un gran día.
nuestro amigo Hugo ya lleva más de un año durante la pandemia. Ha estado trabajando en sus figuras de origami con el propósito de poder algún día vender sus productos para superarse y poder seguir sus estudios. Hoy llegó el día. Hoy es el día que Hugo va a lanzar su origami en una tienda muy reconocida aquí en San Pedro Sula. Vamos a preguntarle a Hugo cómo es la sensación, los nervios, cómo se siente Hugo que ya en pocas horas ya todo su sueño, todo su trabajo ya va a ser lanzar al público aquí, al mundo entero. Ansioso me siento, más que todo porque, wow, que me apoye, que una empresa como ella me llegue a apoyar es algo Culminar bueno. 6 años de trabajo hoy. ¿Cuál es tu mayor miedo de lanzar el proyecto? Mi mayor miedo es que las personas no puedan apreciarlo al 100% porque no conocen qué es el origami. Bueno, Edis, hoy que su hijo está un poco nervioso, ya que va a lanzar sus productos en pocos minutos, ¿cómo se siente usted de nervios siendo mamá? Ay, pues, no, pues yo me siento contenta que mi hijo esté incursionando en esto. En la alfombra roja. ¿Y los nervios cómo están ahorita para usted? Me siento un poco, siempre estoy con esa duda, ¿verdad? Pero me siento orgulloso de lo que él hace, me siento feliz. Yo creo que yo soy el más nervioso de toda la casa, creo. Estoy con mucha ansiedad hoy porque ya hace mucho tiempo que está preparando nuestro amigo Hugo, ¿verdad? Ahorita hasta el papá de Hugo se emocionó para ayudar cortando las tarjetas, ¿verdad? Como yo fui sastre, entonces yo leo, Sí, no, bien preciso. tengo velocidad. La primera tarjeta que Hugo ha distribuido. La tarjeta que representa el sueño y esperanza de este joven hondureño. Aquí la tengo en mi mano. Lo voy a guardar para siempre porque esto es muy importante para Honduras y Japón. Venga, amigo, ¿Y esto qué es, don Hugo? es un refrescante, ¿verdad? Para que los nervios. ¿Esto es whisky o qué? Whisky. ¿Un whisky? Sí. Para calmar los nervios. Para tomar los nervios, sí. Es que don Hugo me acaba de traer un trago de whisky y me miró. Yo creo que yo soy el más nervioso. Yo soy el más nervioso aquí pensando, ¿verdad? En Hugo. Mira cómo está Hugo. Él está bien tranquilo. Él va a lanzar sus productos ahorita en poco tiempo. Yo estoy nervioso por él. Entonces, bueno, vamos a... yo casi no me acostumbro a tomar whisky, pero hoy sí, con el brindis a la familia, ¿verdad? Soler, vamos a tomar este fuerte, este grande trago de whisky. Vamos a ver. Saludos a todos. Solo. ¿De un solo? ¿Sí? Solo. ¿Seguro, verdad? Sí, seguro. No me muero, ¿verdad? No. ¡Suerte, Hugo! ¡Suerte! Ahorita miró don Hugo, el papá de Hugo, que está nervioso su hijo, está dedicando una canción para darle ánimo ahorita. Y aquí, mientras que el papá de Hugo le está dando ánimo con una gran canción, aquí en la cocina, la mamá haciendo un gran esfuerzo para preparar uno de los almuerzos más favoritos del hijo. Vamos a ver qué está preparando ella. ¿Qué está preparando para su hijo ahorita? Para este gran día. Pues un almuerzo rico, carnita guisada, arroz y verduras. Para alimentar el espíritu del joven emprendedor. ¡Qué emoción, verdad! ¡Qué emoción! Así es. ¡Vamos, Hugo! ¡Sí se puede, Hugo! Aquí estamos reunidos y te pido que nos bendigas. Cosas podemos llevar genial. Es mejor Llevamos todo, ¿verdad, Julio? No dejamos nada, ¿verdad? Esto, tengo que tener mucho cuidado. 274 pasos para terminar esto. Aproximadamente 10 horas de trabajo de Hugo. con la gerencia. Me dijeron que aquí acá pura con los precios
que ya tu obra, que pasaste todo el año haciendo y preparando para este momento, ¿cómo se siente ver sus productos, su arte aquí en la tienda? ¿Cómo es la sensación? Se siente asombroso, pues, más que todo porque... Que se siente que va a desmayar más bien, ¿está bien, verdad? Tranquilo, Hugo, sí, cuéntanos. Se siente asombroso porque... Wow, Miré que estaba nervioso hablando con la chava ahí cuando trajiste las cosas, ¿verdad? un poco. ¿Ya te calmaste ya? Sí. Sí, respire, Hugo. Es que- Bueno, vamos ahorita a hablar con las encargadas de la tienda para aprender un poquito más sobre esa tienda que yo nunca había venido, ¿verdad? Yo soy de Japón y aquí estoy en Honduras, en una tienda que miro solo productos de Japón y Corea. Mucho gusto, mi nombre es Lindsay Mejía, soy la encargada de la sucursal de San Pedro Sula de Anime Dream. Bueno, Lizzie va a darnos un recorrido, vamos a ver qué productos tiene aquí. Estos son postres, suéteres, Sí. camisas, Dragon Ball tiene Ajá, sí, tiene su propia cosa. espacio, es Sí, las figuras de Pikachu tienen un precio de 400 lempiras cada una. Ya este de Goku como es más grande y más asombroso tiene un precio de 700. Sí, si venden todo, ¿cuánto sería en total? En total sería alrededor de 5.425, ya de mi parte serían un poco más de 3.000. Para hacer todas Todo estas eso. figuras tardé un total de 5 semanas más o menos. Ahorita estamos en Anime Dream, aquí donde más tiempo pasa Hugo, creo, ¿verdad? Aquí viene a comprar sus productos. Y hoy es un gran día por este joven que viene de un sector de Honduras con muchos obstáculos y dificultades. Pero él está intentando a superarse y con lo que va a ganar dice que también va a aportar algo a las fundaciones para ayudar a los niños de Honduras. Así que todos que están viendo, esté en Japón, Estados Unidos, Honduras, donde sea. Así que sí, se cayó una de las figuras. Así que donde esté, apoyemos a los jóvenes, apoyemos el arte, porque Hugo es el futuro de Honduras. Así que nos vemos aquí en Anime Dream. Y por favor, quien le interesa, contacte a Hugo con estos números que vas a ver en la pantalla. ¿Verdad, hermano? Suerte. Gracias. Ahí, actualicémonos y estaremos en contacto. Yo le aviso cuando está casi terminado el video, ¿sí?